Esto es mentira. De hecho, los salarios en ciudades como Potosí o Real del Monte eran más altos que en Estados Unidos y que en Europa. Imagínate comparar a una excolonia inglesa con un imperio que ya tenía más de dos e iba a cumplir 3 siglos establecidos luego de que Estados Unidos se independizó. Desde luego que Estados Unidos no se le aproximaba al imperio hispánico, porque vuelvo y repito, era una colonia inglesa, así como cuando nosotros nos independizamos de España éramos más pobres y más miserables que Estados Unidos. No existe punto de comparación. Y si eran tan buenas las minas y tan buenos los pagos, ¿por qué se supone que existían leyes en donde se forzaba el trabajo de los indígenas, obligatoriamente desde luego, y metían a esclavos negros ahí? Eso no tiene sentido. Lo más curioso es cuando siempre buscan a Prusia, y la Prusia de aquella época era terrible, era sumamente pobre y miserable. O sea, la Prusia de aquella época no es la Prusia de Bismarck. Y de hecho, los hechos históricos en Hispanoamérica muestran que esto es cierto. Porque Cuando dice que los españoles construyeron cosas, ¿a qué carajo te refieres? Hospitales, no eran hospitales realmente, eran morgues. Ahí metían a los pobres desgraciados que tenían enfermedades o que ya estaban muertos y los metían ahí para que no ensuciaran, para que no oliera a peste el ambiente, no la calle, no se viera tan mal. Pero no eran hospitales en donde iban a recuperar a la gente. Desde luego que no, la gente que tenía dinero o algo de dinero y tenía una casa, llamaba a un médico y lo venía a curar o le venía a hacer el diagnóstico, el tratamiento en su casa. Pero a esa gente, a esos pobres desgraciados que morían en la calle, los metían ahí. Y mira, era tan pobre y miserable la América española que la iglesia se dedicó a construir muchísimos supuestos hospitales para que las calles no oliera tan piche y nauseabunda. los que sí fueron a robar todo fueron los franceses y británicos, puesto que no hay ninguna colonia exitosa de ellas en África. Y las que sí son exitosas son porque se alejaron lo más posible de ellos. Una de las cosas que nunca entenderé es la idealización del imperio español, ¿no? Que los hispanistas promueven de que no, los únicos malvados son los franceses e ingleses. Por Dios, ¿quiénes tuvieron la primera inflación por robarse tanto oro de América? ¿Los ingleses y franceses? No, fueron los españoles. ¿Quiénes saquearon tanta plata de América? ¿Los españoles y franceses? Perdón, los ingleses y franceses, no. Fueron los españoles, para tu información, amigo mío. Decir que los españoles no saquearon América en el momento que llegaron y luego con la explotación de recursos es algo estúpido. Y antes de que vengan un hispanista a comentarme, ay, Canadá saca lo mismo en Perú que el año. Hermano, no puedes comparar los métodos de extracción que existen hoy en día con los métodos de extracción que existían hace 300, 400 años, porque es algo muy ridículo, demasiado ridículo. Ridículo por varias cosas, porque son gobiernos de aquí que autorizan eso, a diferencia de lo que hizo España, que por eso se le llama colonizador, porque es eso, ellos vinieron e impusieron un sistema sin consultarle a nadie, sin consultar con los nativos, sin consultar con los pobladores. A eso se le llama colonización. Decir que eso no es colonización, pues yo no sé qué es la verdad. Y vuelven los hispanistas a caer en lo mismo, a comparar el proceso de colonización francesa e inglesa, porque siempre los acusan a ellos de que la pobreza de África es culpa de ellos, como que si África era muy rica antes, ¿no? Pero bueno, es culpa de los franceses e ingleses. Todo es un mito hispanista maravilloso, ¿no? Pero ¿y qué hacemos con Guinea Ecuatorial? También fue colonia española y mira, pobre y miserable también. ¿Y qué hacemos con el Sahara Occidental? Pobre y miserable también. Los franceses e ingleses, por ejemplo, ellos no le cambiaron la cultura a esos africanos. A ellos les sudaba. Ellos sí eran imperios de verdad y lo único que se dedicaban era ciertamente a la explotación de recursos. Eso es un hecho. Pero creer que no había grupos locales, como sucedió también en América, de indígenas que apoyaban el colonialismo hispánico, y creer que en África no había grupos de negros donde se apoyaba el imperialismo francés e inglés, es bastante ridículo y muestra de ignorancia hispanista, porque para ser hispanista hay que ser un ignorante absoluto. Tenemos el caso de, por ejemplo, países como la India, con su religión, sus taras y sus cuestiones, y los ingleses estuvieron allá y no le cambiaron la religión a esa gente, no hicieron nada, poco nada. Comparar el colonialismo inglés, por ejemplo, en África o en la India con el hispánico no tiene punto, no hay punto de comparación, no tiene sentido.